Esta visita guiada no es una performance, por mucho que haya sido etiquetada y diseñada por alguien que ha sido etiquetado como artista, porque esos a los que llamáis artistas y que encorsetáis en un estricto marco de práctica inocente e ingenua, a menudo partimos de la negación de una realidad de la que hemos sido expulsados por intentar ver el mundo de otras formas no hegemónicas y dominadoras. Y es en los márgenes donde se nos ubica, teatralizando nuestras vidas desde escenarios bohemios en áticos parisinos para sobrellevar cualquier enfermedad de transmisión sexual compartida con meretrices y prácticas consideradas inmorales. Esos a los que llamáis artistas y a los que vanagloriáis después de nuestras muertes en forma de plusvalía económica y simbólica, obviando un presente en el que intentamos ser asalariados en un perverso mundo de agresiva capitalización del ser, precedemos a menudo con nuestras formas de hacer a la visión y práctica política. Y es que las prácticas artísticas a menudo es de los pocos espacios donde se nos permite cuestionar y poner en crisis todos esos modelos institucionales que no solo son arquitecturas, como ayuntamientos, parlamentos o senados, que pretenden materializar ideologías autoritarias ligadas a la forma de transmitir un ideal o un pensamiento. La institución como tal no solo son edificios, sino que son prácticas disciplinarias para validar la identidad hegemónica, blanca, cristiana y heterosexual, a costa de construir otras identidades periféricas que deben ser sometidas. Institución es mecánica para establecer marcos de pensamiento que devienen actos controladores que gobiernan nuestras vidas y restringen nuestras libertades y, por tanto, convierten a esos que no formamos parte de esas formas de hacer en seres o colectivos al margen, que intentando sobrellevar el juicio público, convivimos en el ostracismo o en el popularmente llamado gueto, como forma de supervivencia. Las instituciones son formas de hacer, relacionarnos, ser y existir, tal y como Friedrich Engels afirmó en su tratado de 1884, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Antes de continuar con la visita guiada y desde el exterior de la Casa Canals, pintada de un color azul pastel que, según el dramaturgo y novelista Goethe, es calmante por recordar al cielo, provocando gran armonía y sentimientos de confianza, amistad y descanso, y que se popularizó en el siglo XVII desde el sur de Francia, en palacetes burgueses, quisiera explicar brevemente el tratado mencionado de Engels que leí cuando tenía 24 años y que ayudó a conformar mi forma de verme y entender que todas esas estructuras en las que nunca me vi reconocido por mi homosexualidad tan solo son una construcción abstracta para ordenar nuestra sociedad, con el objetivo de persistir en la verticalidad configurada por herencia, arrogancia, juicio moral y prácticas cuestionables basadas en la explotación y el abuso del proletariado. Friedrich Engels, que escribió junto a Karl Marx el Manifiesto del Partido Comunista, finalizado en 1848, escribe en solitario El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde plantea el siguiente interrogante: ¿cómo han evolucionado las formas de organización social que hoy conocemos? Respondiéndola mediante la hipótesis llamada estadios previos de la cultura, basada en que la sociedad ha pasado por un estado salvaje, estado de la barbarie y civilización, como cúspide de esta organización. En el estadio del salvajismo, según Engels, los seres humanos crean el lenguaje, el fuego, la alfarería y los utensilios domésticos. El estadio de la barbarie se caracteriza por la agricultura, el pastoreo, la fundición del hierro y los primeros indicios de la escritura. Y en el estadio de la llamada civilización se modernizan las anteriores prácticas y se inicia una organización social con la que nace la esclavitud y el concepto único de familia consanguínea como institución y elemento activo de una sociedad para la procreación de la especie y, por tanto, basada en el sexo. Engels también presenta otros modelos de familia, sin enjuiciarlos, distintos al europeo, como la familia poligámica o la actual organización punalua, donde existen maridos compartidos por hermanas y donde la descendencia es por línea materna y su organización social es matriarcal. Sin embargo, Engels afirma que estos modelos son juzgados por el cristianismo en el proceso de colonización y el modelo monogámico, donde tan solo el hombre puede ser infiel y donde en la Biblia, como narrativa de ficción dogmática, autoritaria, clasista, homófoba y misógina, recomiendan pro de la salud sexual de los miembros.
Engels relaciona la idea de propiedad privada con la organización familiar europeo-cristiana mediante el concepto romano de la gens, que define el conjunto familiar descendiente de un mismo clan, ergo, con derecho al uso y satisfacción de eso que le pertenece y que persiste en nuestros días como modelo oficial, tal y como permanece el modelo jurídico romano de la legislación actual. En la Casa Canals vemos como simbólicamente estos tipos de organización piramidal se demuestran mediante su arquitectura e historia, con la mecánica vertical como forma de orden moral y enjuiciador. En esta vivienda, literalmente se apoya en una muralla militar romana de 2000 años de antigüedad como base de la estructura del clan familiar, encontramos restos de una casa del siglo XIV en sus jardines, con partes del edificio construidos en el siglo XVII y decorado con mobiliario del siglo XVIII y XIX, y un antiguo refugio de la Guerra Civil descubierto durante los trabajos de restauración sufragados por la Generalitat, cuando la adquirió en 1993 para alojar el Departamento de Gobernación y que en 1997 cedió su propiedad a la Municipalitat de la Diputació de Tarragona, pasando la propiedad del padre general al hijo municipal. Pasamos al distribuidor. La evolución de las reformas practicadas en el edificio a partir de 1993 está salpicada por episodios que ponen en crisis la legitimidad del proceso y la legalidad del estado actual, como por ejemplo que la altura de la planta va en contra de la normativa, que las varias paralizaciones de obras durante su restauración no cumplieron con el calendario o el supuesto robo de muebles originarios. Finalmente, tras 2 años y medio de trabajos, se pudo inaugurar Casa Canals tal y como hoy la conocemos, y la ciudad de Tarragona puede decir que dispone de un equipamiento en forma de casa museo, que cuenta con una sala de conferencias y un espacio expositivo. La primera referencia a la familia Canals como propietarios, originaria de Reus y que da nombre al inmueble neoclásico, se relaciona con las reformas efectuadas en las casas de los números 1 al 11 de la calle Granada para hospedar al rey Carlos IV, su esposa María Luisa y su séquito del 11 al 15 de noviembre de 1802, con motivo de la inauguración del puerto de Tarragona. De hecho, en noviembre de 1802, el ayuntamiento concedió el derecho a la familia Canals para colocar una cadena en su puerta principal, conmemorando haber acogido a esas personas a las que denominamos reyes y que consideran tener un derecho divino que los separa del resto de los mortales. La familia Canals formaba parte de la pequeña nobleza de la ciudad de Tarragona y el escudo que le representa, visible en diferentes lugares y muebles de la casa, se caracteriza por 5 canales de plata sobre gules, que en herencia heráldica significa color rojo, y un castillo en oro. La política matrimonial de la familia Canals, con el objetivo de preservar una riqueza manchada de sangre, les llevó a emparentarse con otras familias nobles y adineradas, en este caso con los Castellarnau, una de las más prestigiosas de la ciudad. Esta vivienda, por tanto, fue propiedad del matrimonio formado por Joaquim Canals i Foraster, que fue caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén, miembro de la Junta de Comerç de Tarragona y tinent d'alcalde de 1861 a 1863, y María Antònia de Castellarnau y Balcells, casados en esta misma ciudad el año 1852 y con una descendencia de 3 hijos, Josep, Joaquim y Joan, y 2 hijas, Dolors y María Antònia. Siguiendo las incidencias genealógicas de este linaje, este matrimonio eran primos sextos y, según diferentes especulaciones, Joaquim Canals estaba prometido con Rosa Balcells Jaleu, pero la familia Balcells deshizo el matrimonio y la casó con Josep Antoni de Castellarnau. Debido a que su reputación quedó manchada, Joaquim Canals decide ir a América, perpetuando la explotación de recursos y personas que eran consideradas animales, adaptando las teorías de la evolución darwinista como justificación a crímenes que hoy continúan perpetuándose en nombre del hipotético progreso. Cuando vuelve, Joaquim Canals decide casarse con María Antònia de Castellarnau, y los años del matrimonio son considerados oficialmente como los de máximo esplendor del edificio, exhibiendo la mayor parte del mobiliario de estilo francés que se mantiene después del supuesto robo.
Sin embargo, el primer miembro de la familia Canals que residió en esta vivienda y que recibió al rey Carlos IV en 1802 con motivo de la inauguración del puerto de Tarragona fue el doctor en Derecho Joan Canals Tutusaus, miembro de la Junta de Gobierno local, capitán de las milicias de la ciudad en 1814, después de la Guerra del Francés, formó parte del primer ayuntamiento absolutista. En la cultura cristiana, el derecho a la propiedad privada, tal y como lo hace con las personas en forma de contratos llamados matrimonios, desenvuelve y apoya una sociedad de clases que permanece en un escenario donde unos, únicamente por razones morales construidas desde la abstracción y los intereses, parecen situarse en un foco al que mirar con engreimiento, pedantería y superioridad moral a personas, por ejemplo, como las llamadas lesbianas, maricas, prostitutas o chaperos. En todo caso, personas que no son como ellos y ellas. Un apunte. La atención que se nos sigue prestando en la gran mayoría de los casos es desde la postura de la caridad, que pretende limpiar las conciencias embrutecidas de esos y esas que se consideran mejor que el resto y que se supone deben ayudar para ejercer su deber moral al apoyo social, cuando lo que dan únicamente son unas obras supuestamente honorables. En otro orden de las cosas, la ciencia contemporánea, que se basó en la religión como relato universal, respaldó la cristiandad estableciendo las hipótesis sin fundamento para autorizar las atrocidades acometidas, usando teorías como la frenología o que el hombre y la mujer como hecho natural deben procrear. Resulta revelador y sintomático la relación entre matrimonio, propiedad privada y derechos legales que permiten a esos que forman parte de esta estructura unos privilegios que organizan la sociedad en clases mejores o peores. La familia, tal y como está configurada, no es la base de la sociedad, sino que es el resultado de unas necesidades económicas y morales que sirven para perpetuar un determinado modelo social burgués. Es en la familia donde se reproducen los valores patriarcales y machistas y es en la familia, por supuesto, donde se reprime la sexualidad juvenil, infantil y donde se replica la mecánica del honor social que debe perpetuarse en los hijos e hijas que deben cumplir con un papel heredado, forzado e impuesto como patrón autoritario e hipócrita. Y es que si el modelo familiar tal y como lo conocemos dejara de existir y transmitir valores represivos y conservadores, quizás empezaríamos a cambiar nuestra perspectiva de eso que somos y la organización social se reestructuraría de forma natural y sin jerarquías. Pasamos al salón de baile. En la planta noble se concentran los elementos suntuarios y el salón de baile presenta decoración neoclásica en paredes y techo, efectuada seguramente con motivo de la estancia real del rey Carlos IV para la inauguración del puerto. Son también destacables los espejos y la sillería isabelinas, así como 3 arañas de la primera mitad del siglo XIX. En los extremos del salón se presentan 2 retratos que presiden la sala con las imágenes de María Antònia de Castellarnau y Joaquim Canals, matrimonio que residió en la casa donde nos encontramos. En esta misma sala fue donde María Antònia de Castellarnau celebró el 22 de febrero de 1871, 3 años después de enviudar con Joaquim Canals, una fiesta de carnaval, cuya única nota en la prensa de la época describía como: felicitamos a la señora Canals en nombre de aquella juventud llena de hermosura y vida, brillante y simpática, que mecida por las deliciosas ilusiones de la edad, anoche se agitaba en sus salones. Les suplicamos que nos favorezca con nuevas veladas. El origen y la riqueza de la familia Canals se vincula con el comercio y los hacendados con una práctica especulativa y ejerciendo derechos de la propiedad privada y el usufructo. La estructura burguesa de la propiedad continúa perpetuándose en la actualidad y el llamado Manifiesto Comunista de Marx y Engels de 1848 transita históricamente de forma paralela al matrimonio de Joaquim y María Antònia, casados en 1852. Marx y Engels afirman en el manifiesto que el origen de todos los males es la división de clases y la imposición de una clase sobre la otra, apuntando la desigualdad a la riqueza económica como elemento simbólico, donde los billetes y monedas que tan solo son objetos adquieren valores propios de una sociedad que tiene el deber de acumular poder para sobrevivir.
Según el manifiesto, que a menudo funciona como un libro de presagios sociales con formas utópicas de existencia, la clase proletaria explotada por la burguesía se sublevará y creará un estado utópico sin clases, sin prejuicios, ni privilegios ni propiedad, donde todo pasará a manos de un Estado que nos representará. La abolición de la propiedad privada es una de las claves del llamado comunismo, tal y como atestigua el primer esbozo del manifiesto, que llevó por nombre Confesión de Fe de los Comunistas. Al inicio del manifiesto y a modo de introducción, se menciona una doctrina que pretendió establecerse y que continúa presente como la llamada fantasma que recorre Europa, refiriéndose al comunismo como un ente maligno que pretende destruir nuestra aparente sociedad del bienestar y que tanta iconografía desarrollada en regímenes políticos totalitarios, como por ejemplo la etapa del fascismo español liderado por Francisco Franco, donde se afirmaba que los rojos se les puede reconocer porque tienen rabo de demonio, apelando a la ficción de la narrativa cristiana para crear nuevamente el miedo como forma de control y dominación basado en un supuesto ser, por supuesto de raza blanca, que tiene el poder de controlarlo todo y al que debemos sumisión porque es quien nos ha creado. Sin embargo, este supuesto fantasma representaba un problema grave para las clases superiores, burguesía, nobleza, iglesia y política, porque veían en este pensamiento un problema para sus intereses. Y es por esta razón que el manifiesto deja claro en el libro que la ideología que se describe es la que realmente pretenden que sea y no que las clases superiores dicen que es. Marx y Engels afirman que las relaciones sociales siempre se han establecido desde la lucha por la acumulación de poder y la burguesía se afianzó en la revolución industrial que controló los medios de producción, pasando a ser capitalistas y donde el proletariado, para sobrevivir, está a su servicio mediante lo único de lo que dispone, su fuerza de trabajo. Esta relación de dependencia del proletariado a los capitalistas para su supervivencia se establece desde la dominación y el control en un escenario que actualmente tiende a romantizarse en fábricas de creación para artistas. Las fábricas como instituciones en constante evolución y progreso a costa de la explotación de esos que sin privilegios se ven abocados a una vida servil, fatigosa y con jornadas laborales que continúan rigiendo nuestras vidas, tiempo de ocio y existencia. De hecho, siempre me ha resultado interesante las llamadas colonias fabriles como espacios que oficialmente protegen al trabajador y les ofrece un techo en el que vivir, presentando estos escenarios como símbolos de un derecho que el patrón ofrecía pensando en los trabajadores como personas y no como engranajes de producción. Sin embargo, estas colonias no son más que zonas cercanas a las fábricas para que el proletariado no llegara tarde a su empleo y, de hecho, la gran mayoría de estas colonias funcionaban como pequeñas naciones, dotadas de servicios propios con incluso moneda propia, que podía usarse en los colmados del recinto, garantizando así la permanencia de la riqueza. El proletariado, que es mecanizado, utilizado y explotado por un aparato de control represor, conforma así una coreografía basada en movimientos que cada clase debe desarrollar para mantener su status quo, donde el patrón o amo se agita de forma autoritaria, rápidamente y con pose soberbia, y el proletariado, que casi no puede moverse debido al cansancio acumulado, intenta seguir un ritmo repetitivo en la cadena de producción, donde el movimiento del obrero se transforma paulatinamente en ejercicios de convulsión que afectan a nuestra autoestima, mientras suena una música que lo anima a esforzarse para, supuestamente, alcanzar la quimera de la liberación. Y es que todo es un baile. Pasamos al dormitorio. Nuestra sociedad está tan acostumbrada a la heterosexualidad reproductora que no parece estar preparada para asumir una sexualidad no coitocéntrica y no genital que implique a todo el cuerpo. Actualmente se dice que vivimos en una sociedad plenamente democrática donde hasta hace poco, y algunas personas persisten en esta idea, las llamadas personas homosexuales dejamos de ser pecadores para ser enfermos durante el siglo XX. Nuestra comunidad se organizó mediante la lucha para afirmar no serlo.
Las nuevas técnicas contraceptivas liberaron el sexo de la procreación, reivindicando su ejercicio como forma de liberación social, y donde la medicina, mediante la disciplina llamada sexología, sustituye a la religión como dogma impositivo que organiza modelos biológicos que determinan normas de acceso al placer y donde la sexualidad se recomienda dentro de unos límites marcados. La base social y las relaciones homosexuales continúan basándose en las instituciones heterosexistas, como el matrimonio como derecho a practicarlo sin una mirada crítica. De hecho, los derechos de la sexualidad no deberían basarse en las disidencias sexuales. Tuviéramos los mismos derechos que las mecánicas oficiales propios de la heterosexualidad. Deberíamos rechazarlas, porque no se trata de reconstruir nada como si fuera un plato absurdo de un cocinero petulante y vanidoso, sino de rehusar las formas que clasifican y enjuician moralmente a esos que no formamos parte de esas maneras de ser y existir. Y es que la heterosexualidad como modelo tiende a ser reproductora y genitalista, organizada a través del llamado género sexual, y a lo largo del tiempo ha demostrado su carácter machista, misógino, tirano, adultista y homófobo. Estas características suelen encontrarse a lo largo de la historia antes de que esta, la heterosexualidad como concepto, fuera creada, ya que hasta hace poco, históricamente y desde el cristianismo y la medicina, hasta hace pocos años una mujer era considerada un hombre inacabado y un homosexual se entendía como un hombre con trastornos que debían tratarse en terapias correctivas. Una nota. No ha sido hasta este mismo año, en 2021, que el gobierno llamado socialista ha prohibido estas supuestas terapias lideradas por personas cristianas que consideran que alguien a quien llaman Dios ha puesto en la tierra al hombre y a la mujer para reproducirse. El papel normalizador de la sexología como forma de educar en el sexo no es nuevo, tan solo ha modificado su forma para modernizarse, pero continúa pensándose desde las mismas bases excluyentes y correctivas que deben ser tratadas mediante fármacos como medicinas del amor que tienden al supuesto deber de corregir y curar todos para gozar de una sexualidad plena y satisfactoria según unas normas impuestas de dominación. ¿Por qué no podemos entender la llamada frigidez como un placer que se niega y protesta, y la llamada impotencia como una virilidad que ya no se quiere representar como papel falocéntrico? La sexología no defiende la castidad, pero eso no significa que recomiende lo contrario, porque la sexología condena la hipersexualidad, llamada popularmente promiscuidad como forma de transmisión de enfermedades sexuales, sin considerar que para prevenirlas no se trata de la cantidad de veces, sino del cómo. Y en otro orden de las cosas, ¿cuál es la rúbrica moral para etiquetar a alguien como promiscuo? El estigma del VIH que arrastramos los homosexuales, y apunto los y no las, ha conseguido relacionar homosexuales y SIDA como forma de identidad propia. Sin embargo, y para poner en crisis esta lógica construida para criminalizarlos basada en que Dios nos ha enviado este castigo, sin contemplar que los heterosexuales también se infectan, si se pone en relación al SIDA con la homosexualidad, resulta que las mujeres lesbianas construyen el grupo social menos infectado por el VIH, pero no imaginamos a un médico recomendando a una mujer que tenga prácticas sexuales lésbicas como estrategia para enfrentar el SIDA, porque supondría aceptar el lesbianismo como opción recomendable y asumir nuevos modelos de relaciones sociales donde la presencia del varón no sea central. La sexualidad es cultural y es a través de esta donde nuestra sociedad regula el estado de celo en el que hemos construido como especie, que supuestamente tiene el deber de reproducirse para perpetuarnos como espacios privados como esta alcoba, y siempre dentro de un marco matrimonial. La institución del matrimonio, que hasta hace poco se llevaba a cabo sin el consentimiento de los contrayentes, no es una cuestión de amor, sino que es una cuestión política donde gracias al matrimonio se consiguen padres y madres y hermanos políticos. La oficialidad actual insiste en que el sexo debe ser para reproducirse, y si la naturaleza no lo posibilita por varias razones, el modelo familiar nuclear ha de tener descendencia. Quizás lo más sensato sea dejar de reproducirnos, asumiendo que eso a lo que llamamos especie humana es destructora, exterminadora y catastrófica allí por donde pasamos. La heterosexualidad y el derecho al acceso al modelo familiar burgués actual, ¿por qué si no nos disfrazamos en nuestras mejores galas para asistir a una boda? Se diseñó para conservar la riqueza y en el momento en que el proletariado empezó a utilizar el modelo familiar de clase alta como organización decorosa, los hijos e hijas se entendieron como una forma para seguir creando mano de obra proletaria,
perpetuando así la verticalidad sistémica. Pasamos al jardín y es última parada. No resulta casual que las fábricas nacieran como instituciones en el mismo momento que las prisiones, los hospitales y las escuelas, ya que todas ellas responden a criterios propios de control, regulación y adiestramiento social. De hecho, todas las viejas ideologías creen en el trabajo como forma de liberación personal y colectiva, incluida el marxismo y algunas variedades del anarquismo liberal, que afirma que debemos acabar con la discriminación del empleo. Sin embargo, otras ideologías anarquistas radicales afirman que debemos acabar con el empleo como forma de existencia, declarándonos partidarios de la pereza como forma de revolución social contra toda autoridad y orden que debe responder a criterios de producción que generen plusvalía y rédito económico. Como critica el comunismo, que sustituye a Dios por Estado y apuesta por la autoorganización obrera, los sindicatos y las patronales, fijémonos en la nominalidad patronal derivada del patrón hombre como eje central, están de acuerdo que como proletarios debemos vender nuestro tiempo a cambio de la supervivencia. Los marxistas creen que deberían mandar los burócratas y los republicanos creen que deberían mandar las empresas sin una monarquía que mantener. Así pues, todas las ideologías políticas hegemónicas que podemos elegir que nos gobiernen y que están organizadas en buenos y malos o en izquierda y derecha, tienen en común la estructura capitalista como forma de sobrevivir mediante la fuerza del trabajo proletario como motor de la economía, decorada de aparente bondad y devolviendo la dignidad perdida a través del empleo a una población inoperante con el objetivo de convertirla en activa y presentar al Estado como una nación progresista, capaz de rehabilitar a un segmento perdido de la población a la fuerza laboral y posibilitando que generen economía en nombre de la integración. En este caso nos referimos a los diferentes planes de empleo, por ejemplo, que para el Estado suponían un gasto y que actualmente el Estado ha mecanizado su trabajo, retornándoles una supuesta dignidad perdida que es evaluada desde la superioridad moral como herencia. ¿Es que acaso somos incapaces de pensar en otras realidades más allá de la producción de bienes y la economía? La organización de nuestro tiempo actual es en relación al trabajo y este nos permite tener tiempo para descansar y desconectar en eso que han llamado ocio y que han rentabilizado, entre otras formas, en parques de atracciones donde disfrutar con familias felices que aparecen en los anuncios. Nunca entendí eso de desconectar. De hecho, creo que sería exactamente lo contrario, desconectar de las formas de dominación laboral para reconectar con nuestro yo libre que es controlado. Y es que el ocio es un no trabajo de la mecánica laboral, porque es un tiempo que invertimos en recuperarnos del trabajo y de su ritmo para olvidarnos de él. Mucha gente regresa de vacaciones tan hecha polvo que les hace ilusión volver al trabajo para reponerse de ellas. Y la única diferencia entre el trabajo y el ocio es que como mínimo en el trabajo nos remuneran la alienación y la crispación. Sin embargo, no toda creación es trabajo, porque eso que debemos considerar trabajo debería estar definido por formas de sumisión y vigilancia. El trabajo como definición es ineptitud burocrática, discriminador de clases que pueden acceder a puestos posibilitados por una educación a la que no todo el mundo puede acceder, y es acosador sexual porque continúa dilatando la idea de hombre como eje central de todo, donde el feminismo liberal, a diferencia del radical, persiste en la idea de que las mujeres pueden hacer las mismas tareas que los hombres, obviando que quizás son los hombres los que deben ejercer el trabajo que se les ha obligado a hacer a las mujeres, porque la cuestión no está en querer estar arriba, sino en destrozar el pedestal que nos diferencia. La degradación a la que somos sometidos en los lugares de trabajo es la suma de diferentes humillaciones agrupadas bajo la denominación de disciplina, porque esta, la disciplina, es una mecánica de control totalitaria en forma de vigilancia, cuotas de producción o control de horario de entrada y salida, entre otras. Y la desobediencia, de la misma forma que la disidencia, se castiga y no se rige por la mecánica fordista, taylorista o toyotista, organizaciones de producción que responden a criterios de aumento de fabricación.
El término trabajador es un eufemismo de la palabra esclavo. De hecho, mi vestimenta para realizar esta visita guiada no es solo una declaración de intenciones para esta última parada que apela a mi origen familiar, sino que intenta plantear al artista como un trabajador, desposeyéndolo de esa aura que nos diviniza como si estuviéramos tocados por las musas. Esta vestimenta es llamada popularmente mameluco, y estos, los mamelucos, eran esclavos guerreros islamizados instruidos militarmente en las órdenes de los califatos de Abasís, que literalmente capturaron a esas personas desposeídas de bienes para esclavizarlos en nombre del Estado. El color prusia de los mamelucos tiene su origen nominal en el ejército prusiano, que fue el primero que utilizó el color azul prusia en sus uniformes con los que defender los intereses mediante un grupo de trabajadores llamados militares que supuestamente debían defender y proteger un trozo de tierra al que llamaron nación. No fue hasta la Revolución Industrial que los trabajadores adoptaron estos monos de trabajo llamados mamelucos de color azul prusia, que afirma una clara relación entre trabajo, disciplina militar y esclavitud. Gracias por vuestra atención y espero haber evidenciado con esta visita guiada que eso a lo que llamamos historia tan solo es una construcción de intereses que pone el foco en eso que hipotéticamente debemos ser en forma de familia, propiedad, trabajo, género y tendencia sexual, donde todo eso que no cumple con este modelo autoritario debe esconderse y, por tanto, perseguirse y criminalizarse. Muchas gracias.